Amada Iglesia, comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Bienvenidos sean todos mis hermanos en esta mañana de este Shabbat. Saludando también a todos los que nos ven en casa. Un pasavoz y un Shalom a todos aquellos que nos miran a través de los medios de comunicación. Vamos a iniciar este culto a nuestro Dios y pues mi hermano Benjamín dará inicio a esta predicación. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Ocupe su lugar, hermano, por favor. Gracias. Le damos primeramente gracias a nuestro Dios de que estamos en este lugar para seguir, pues hermanos, complementando el crecimiento en la fe que todos debemos de tener, hermanos, en nuestra vida, ya que es muy importante en todos nosotros el poder creer a la Escritura, creer que el Señor ha venido a la tierra para que todos tengamos la salvación. Y algunos se preguntan, ¿y de qué salvación? De la ira del Señor que vendrá sobre la tierra. Y a esto es a lo que debemos de referirnos siempre. Hay así, hermanos, entonces una situación en este momento que nosotros estamos viviendo y que todo lo que está sucediendo en el mundo entero es porque la palabra del Señor lo aclara, lo dice, y estamos viviendo tiempos proféticos al 100%, que el que no lo crea de esa manera es porque verdaderamente no le ha amanecido, como dice el profeta Isaías. Entonces, hermanos, hoy nosotros tenemos que analizar la palabra del Señor y tener bien cierto que lo que el Señor ha escrito en su Evangelio es para que nosotros podamos tener la fe, la confianza y hermanos, toda la plenitud de lo que el Evangelio nos enseña para poder estar bien delante del Señor. Bien, hermanos, hoy el tema que vamos a tratar es creer. Así, hermanos, la palabra así, creer. Y esto nos lleva a que tenemos que ver algunos asuntos muy importantes en la vida de todos nosotros, pero mayormente en la palabra del Señor, para que así como Él ha escrito este Evangelio, bueno, pues tenemos que hacerlo de la mejor manera para la honra y la gloria de nuestro Dios. Quiero invitarlos, hermanos, a que vayamos al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Y vamos a ver, hermanos, ya son textos muy conocidos por todos nosotros, pero vamos a hacer hincapié en la palabra creer, ¿sí? Aunque vamos a leer, hermanos, capítulo 16 del verso 14 al verso 18. Espero que todos estemos en la cita para poder de esa manera corroborar cada uno de nosotros de que la Escritura, hermanos, dice exactamente lo que nosotros tenemos que aprender y además, hermanos, de creer. Bien, creo que ya estamos en la cita, ¿verdad? Dice así, hermanos, capítulo 16, verso 14 al verso 18. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, hermanos, de ahí vamos a arrancar. Fíjense, hermanos,
antes de que a los 11 discípulos se les apareciera, ya se les había aparecido a alguien más, ¿sí? Y ellos, hermanos, habían estado con Jesucristo 3 años y medio, hablando con ellos, hermanos, enseñándoles. Habían estado con el Maestro y varias veces les había dicho a ellos que tendría que morir y que al tercer día tendría que resucitar, ¿sí? Pero ahora, a pesar de todo esto, cuando llega, hermanos, la muerte de Jesucristo, llegan los 3 días y les pregunto, hermanos, ¿creyeron los discípulos que el Señor iba a resucitar al tercer día? Aquí dice que no, hermanos, ¿sí? Que se les había aparecido primeramente a alguien más antes que a ellos, y fueron y les dijeron que ya habían visto al Señor. No creyeron, hermanos. Por eso dice que cuando Él se les apareció a los 11, los reprendió duramente por su incredulidad. Y hermanos, en la actualidad estamos viviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente, hermanos, aunque esté preparada y aunque tenga, hermanos, mucho conocimiento en otro conocimiento científico, hermanos, verdaderamente la gente no cree. Y hermanos, hoy en la semana me di cuenta de un programa en donde, pues hermanos, supuestamente una persona estudiada, una persona que defiende mucho su postura ante la gente, hermanos, como litigante en los pleitos, hermanos, decía aquel que estaba acusado, y decía esa persona acusada que él pensaba que la Escritura tendría la razón para que se hiciera justicia en él, ¿sí? Pero esa persona estudiada, supuestamente la juez, dice, una cosa es el Evangelio, lo que dice el Evangelio, y otra cosa es lo que nosotros tenemos que aclarar en este punto. Y hermanos, hacía a un lado hacía la Escritura. Hermanos, esa persona, supuestamente una juez, ¿de dónde aprendió la ley, hermanos? De la Escritura, porque de la Escritura, hermanos, ha salido todo el conocimiento para los hombres. Entonces, hermanos, ahí es donde a mí me sorprende que, por eso dice precisamente Pablo, yo te alabo y te glorifico, dice, porque has hecho a los sabios necios, incrédulos. ¿Por qué, hermanos? Porque no creen precisamente a la palabra de Dios. Y bien, hermanos, entonces vemos aquí en lo que el Señor está narrando, hermanos, y dice que los discípulos no creyeron, los reprende duramente, pero da señales, hermanos, da unas señales. Y esas señales hasta el día de hoy, hermanos, se siguen cumpliendo. Pero requiere mucho de los que predicamos, de los que hablamos del Evangelio, requiere mucho, hermanos, de la fe y de la confianza que tengamos en la Escritura. ¿De acuerdo? Bien, los discípulos estuvieron con Jesucristo 3 años y medio, hablaron con Él, les dio muchas señales, los instruyó, los encaminó, les dio poder. Estuvieron, hermanos, ellos, inclusive, cerca de todo lo que el Señor en sus grandes maravillas hizo, pero les faltó, hermanos, credibilidad, les faltó fe. Inclusive a Pedro le dijo en una ocasión el Señor, he rogado al Padre para que tú no vayas a decrecer o vayas a perder la fe. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, lo iba a zarandear, el diablo lo iba a tentar, el diablo iba a tener poder sobre él, hermanos. Y es lo que en la actualidad está sucediendo. Hermanos, hay demasiada gente que, hermanos, conoce que existe un libro que viene, hermanos, donde el Señor narra todo lo que nosotros tenemos que aprender y creer en lo que está en este libro. Pero, hermanos, ahí viene precisamente que cada uno de nosotros tenemos que aprender de ese libro para poder creer en lo que Dios ha establecido y tener, hermanos, una vida placentera, tener una vida tranquila, tener una vida llena de bendiciones, pero todo esto depende de cada uno de nosotros. Bien, voy a leer, hermanos, dentro del internet, se los he dicho muchas veces,
y no me cansaré de repetirlo, hermanos, porque es importante que tengamos estudios, pero esos estudios no solamente nos quedemos con alguna pregunta o inquietud, hermanos, hay que ver, analizar muchas de las situaciones de los críticos y de los estudiosos que meten, hermanos, información en el internet, y que eso es bueno, positivo, para que nosotros podamos seguir creyendo y, hermanos, analizando la palabra de Dios. Hay una definición que saqué, hermanos, dentro de tantas definiciones que hay ahí, pero me gustó esta, hermanos. Dice, hermanos, la definición de creer. Analicemos bien, hermanos, esas palabras. Dice así: creer significa considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Analicemos las palabras. ¿Sí? Considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Vamos a estas palabras. ¿Sí? Nosotros, hermanos, tenemos certeza que Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Amén. ¿Lo creemos? Amén. ¿Tenemos pruebas de esto? ¿De dónde? Veamos, hermanos, lo que esa definición está diciendo. Y precisamente en eso tenemos que recalcar nosotros, hermanos, que verdaderamente Jesucristo resucitó al tercer día. Pero, hermanos, hay un canto que entonamos muchas veces lo hemos entonado. Dice: porque nosotros, sin haber visto, creemos. Sin haber oído las palabras del Señor, hermanos, estamos ciertos de que esto sucedió. Y somos más bienaventurados nosotros que no vimos, pero creemos. ¿Sí? Sin embargo, en aquel tiempo, ¿cuántos y cuántos miles lo vieron y no creyeron? Hoy somos millones, pero, hermanos, millones que leemos, pero no creemos. Ahí está el problema, hermanos. Y el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Nosotros somos el problema. Y eso es lo que causa, hermanos, que verdaderamente mucha gente no cree en la Escritura. El mundo vive, hermanos, de una situación tremendamente mala. Pero dice así, hermanos, que es una certeza que nosotros debemos de tener, que no es directamente en el conocimiento, hermanos, directo de lo que hemos creído. ¿Por qué, hermanos? Porque los que estuvieron involucrados en escribir este libro fueron los que estuvieron directamente involucrados, hermanos, y correspondidos por parte de Dios para que pudieran escribir este libro. Porque este libro, hermanos, fue escrito, muchos dicen, bueno, es que este libro fue escrito por hombres comunes y corrientes como nosotros. Discúlpenme, pero no. Fueron hombres como nosotros, pero, hermanos, seleccionados de Dios para poder alcanzar, hermanos, la dicha enorme de que ese libro pudiera haber llegado a nuestras manos. ¿Sí? Nosotros no tuvimos que intervenir, pero hubo gente que intervino para poder escribirlo, y que ahora llega a nuestras manos, y que ahora creemos fielmente que esos hombres que fueron instruidos por Dios a través del Espíritu Santo ha llegado a nuestras manos, y creemos fielmente que este libro es verdadero. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ver todas estas situaciones. Hay muchos ejemplos dentro de la palabra del Señor. Vamos a poner a Abraham. Abraham, hermanos, oyó la voz de Dios, creyó y salió de su tierra y de su parentela. Y dice que iba a un lugar, hermanos, que no sabía dónde, pero que él había creído en Dios, que le iba a dar, hermanos, una bendición enorme. Y esa bendición hasta hoy sigue todavía en pie, y seguimos todavía, pues, sumándonos a esas bendiciones que Abraham recibió. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en la bendición de nuestro Dios. Un ejemplo palpable también, hermanos, es de Moisés. Moisés, hermanos, teniendo toda la riqueza dentro del poder de ese pueblo, hermanos, egipcio,
tenía, hermanos, un puesto como príncipe, y hermanos, tenía un conocimiento tremendo, porque él como arquitecto de esa civilización, en ese tiempo, hizo, hermanos, cosas tremendas que en la actualidad cualquiera de nosotros no podríamos hacerlo. Haber construido las esfinges, haber construido las pirámides, haber hecho, hermanos, cosas tremendas de construcción en ese tiempo, no cualquiera lo haría, hermanos. Sin embargo, Moisés lo hizo, porque fue guiado por Dios a través de su espíritu. Le dio sabiduría, le dio entendimiento, le dio, hermanos, la habilidad de manejar la espada. Era un guerrero, hermanos, excelente. Hermanos, bueno, Dios escogió a ese hombre, a Moisés. ¿Para qué? Para dar testimonio de esto. Bien, dice, hermanos hebreos, y esto es precisamente lo que fue escrito para que nosotros tengamos, hermanos, la confianza de lo que hizo Moisés en aquel tiempo. Dice así, hermanos, en el capítulo 11 de los Hebreos, verso número 27. Voy a leer el 26 para entrar al 27 y poder tener un contexto. Dice así, capítulo 11 de Hebreos, verso 26 y 27. Dice así, hablando de Moisés: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. O sea, Moisés no solamente veía, hermanos, la riqueza de ese lugar, sino que, hermanos, veía algo más de esa remuneración que él sentía, porque se dio cuenta que no era egipcio, que era hebreo. Dice el 27, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, como viendo a quién, hermanos, al invisible. O sea, Moisés veía algo más que él no se daba cuenta, hermanos, pero sentía él en sí mismo que había algo más. Y él, hermanos, tuvo esa confianza, tuvo la credibilidad de dejar Egipto, de dejar toda la riqueza, y no le tuvo miedo a, hermanos, la amenaza del faraón. No le tuvo miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque él se sostuvo y él tenía, hermanos, la confianza de que Dios, hermanos, lo iba a sacar adelante. Y dice que veía como al invisible, y es cierto, hermanos. Ninguno de nosotros vemos a Dios, ninguno de nosotros vemos a Jesucristo, ninguno de nosotros vemos al Espíritu Santo, y ninguno de nosotros vemos a los ángeles de Dios. Pero ¿qué es lo que sentimos? Algo nos lleva a que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en este evangelio, porque tenemos la certeza de que este evangelio dice la verdad. Y como dice la verdad, hermanos, yo quiero seguir la verdad. Y para esto requiero forzosamente de seguir creyendo, hermanos, en estas promesas. Y eso, hermanos, lo tuvo Moisés. Así que, hermanos, hoy en la actualidad, hermanos, tenemos que recalcar, hermanos, los preceptos de nuestro Dios. ¿Para qué, hermanos? Para creer. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para poder creer? Necesitamos, hermanos, decir una y muchas veces y mil veces, hermanos, que a través de los mandamientos de Dios podemos alcanzar todo lo que aquellos hombres del ayer alcanzaban. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos guardaban los mandamientos de Dios. Decía algunos de mis hermanos en algunas preguntas, y eso va para todos nosotros. Preguntaron algunos hermanos, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Noé, ¿se guardaba el sábado? Sí. Es una pregunta, hermanos, que de veras nos lleva a que nosotros lo meditemos, ¿sí? Pero ¿conocían los mandamientos? Sí los conocían. Recordemos, hermanos, el capítulo 25 del Génesis, los versos del 1 al 5, del 1 al 6, en donde dice, hermanos, el texto abiertamente, dice así: por cuanto yo Abraham, mi ley, mis preceptos, mis mandamientos, por eso fue llamado amigo de Dios.
Entonces, hermanos, Abraham conocía los mandamientos del Señor. Y por lo tanto, hermanos, nosotros pensamos, por lo que dice la Escritura, es que Abraham, hermanos, sabía del sábado, que no lo guardaba como nosotros lo hacemos. Eso es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo era pequeño, era una tribu, hermanos. No era un pueblo, era una tribu, era apenas su familia nada más. Y eso dentro de la misma familia había, hermanos, todavía gente que estaba en la idolatría. Sí, bueno, todo eso, hermanos, nos ayuda a nosotros para poder hacer que lo que aprendemos del Evangelio, lo importante de todos nosotros es guardar los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando ignoramos de los mandamientos, hermanos, hay muchos problemas dentro del mundo entero. Yo pregunto, hermanos, el día del Señor, que es sábado o Shabbat, hermanos, ¿se guarda en el mundo entero? No, hermanos. Y miren, hermanos, cuántos años han pasado desde Abraham hasta nuestros días. Miles de años. ¿Y qué ha pasado, hermanos, con la gente? No ha creído que el día del Shabbat es el día del Señor. No ha creído en eso. Creen en otras cosas, pero no creen, hermanos, en lo que dice el Evangelio. Y eso es algo sorprendente. Por eso hoy, hermanos, hay miles, millones de gentes que no guardan el día del Shabbat. ¿Por qué, hermanos? Pues porque los mandamientos del Señor los han hecho a un lado. No han creído en esto. Dice Eclesiastés, hermanos, y estas son palabras que nosotros debemos de tener siempre guardadas en el corazón de nosotros. ¿Para qué? Para poner por obra todos estos mandamientos. Bien, hermanos. Eclesiastés capítulo 12, versos 9 al 14. Espero que estén en la cita. Eclesiastés capítulo 12, del verso número 9 al 14. Espero que estén en la cita, hermanos. Estos textos son los que nos llevan, hermanos, a que verdaderamente debemos de tener en un concepto muy en alto qué son los mandamientos de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Dice así el verso número 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. El predicador procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, aflicción de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, dice, es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Así que, hermanos, el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando dice, hermanos, dice aquí el texto, procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Cuando nosotros hablamos con verdad, con sabiduría al pueblo, dice que son como aguijones, ¿sí? Y como clavos hincados. ¿Por qué? Porque les duele. Cuando hablamos verdad, el pueblo, hermanos, que anda rebelde, que anda en idolatría, que anda, hermanos, disperso en sus cuestiones, hermanos, les duele. ¿Y por qué les duele? Porque reconoce que no están haciendo la verdad. ¿Sí? Esa es la verdad, hermanos. Les duele, les incomoda. Dice por ahí el dicho, hermanos, en el mundo: la verdad no peca, pero ¿cómo incomoda, hermanos?
¿Sí? Y cuando decimos verdad, es cuando el pueblo, hermanos, no le gusta. Pero ¿qué hicieron, hermanos, el mismo pueblo con los profetas? El mismo Jesucristo se los dijo. Mandaron a los profetas y sus padres los mataron. ¿Y por qué los mataron? Porque llegaban los profetas a hablar verdad. Y les decía al pueblo, ¿sabes qué? No nos hables duramente. No nos hables con palabras fuertes. Mejor háblanos halagüeña. Háblanos con palabras bonitas. Háblanos para decirnos que somos un pueblo sabio, que somos un pueblo entendido, que tenemos el respaldo de Dios, que nosotros somos verdaderos. Y no es lo que hacen los predicadores en la actualidad. No es lo que hacen, hermanos. Llegan, hermanos. No, hermanos, yo siento que es todos, hermanos. Cuando decimos verdad les incomoda, se sienten ofendidos. ¿Y saben qué, hermanos? Hay muchos que ya no vienen, se van. ¿Por qué, hermanos? Es que ahí hablan solamente de pura profecía y nos dan miedo. Nos dan miedo porque hablan de profecía. No, ya no quiero escuchar de eso porque hablan de puras tragedias y hablan de puras cosas que no. Y hermanos, no les gusta al pueblo que se le hable con verdad. Entonces, hermanos, dice el profeta Isaías, pues yo no les puedo hablar con palabras halagüeñas. Yo vengo por orden del Señor a hablarles directamente de lo que es el pueblo. ¿Saben qué? Andan mal, andan en pasos chuecos, andan en pasos que no deben de estar, pero el Señor se los va a ejecutar. Decía el profeta Jeremías, va a venir el enemigo y se los va a llevar presos. Ay, tú vienes siempre con todo eso y mira, nosotros cuando le servimos a la reina del cielo, siempre estábamos bien. Ahora tú vienes y nos hablas con cosas tremendas. ¿Sabes qué? Vas al cepo. Y lo metieron al cepo, hermanos, a Jeremías. Y le pusieron el palo aquí, hermanos, y ahí se burlaban de él. ¿Por qué, hermanos? Porque no les gustaba que les hablara directamente de lo que el profeta le había mandado el Señor que hablara al pueblo. Y eso, hermanos, en la actualidad pasa lo mismo. En miles de denominaciones llegan a la congregación y les hablan. El Señor ha venido a salvarnos a todos nosotros. Cree en Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Y les hablan del amor, y les hablan, hermanos, de bendiciones, y les hablan de muchas cosas bonitas. ¿Y el pueblo cómo está? Uy, alegre, hermanos. Uy, bendecido. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que quiere escuchar el pueblo. ¿Sí? ¿Cómo vive el pueblo? Con muchos problemas. Hermanos, si ustedes se dieran cuenta de muchos programas que pasan, hermanos, de cómo vive la gente, uno ve a las personas, hermanos, en la calle y dice uno, pues esta persona vive bien, o sea, vive dentro de lo normal, de lo que debe de ser. Pero si buscamos, hermanos, cómo viven, hermanos, viven de lo, hermanos, de lo peor. Se sorprenden, se agarran del chongo, hermanos, se maldicen, se roban, se meten en problemas de drogadicción, de robo, de adulterios, hermanos, viven en una cosa tremenda. Así vive el pueblo. Y cuando llegan a la congregación, no se preocupen, el Señor vino y pagó por sus pecados. El Señor con ustedes está muy bien. No se preocupen, Jesucristo vino y pagó por todos nosotros. Y es lo que le gusta escuchar al pueblo. Y cuando les hablan con verdad, precisamente, hermanos, el sábado pasado hablábamos, les hablan de ley al pueblo, a las congregaciones, les hablan de profecía, les hablan, hermanos, de todo eso, no les hablan de eso. ¿Por qué? Porque la gente se ofende, los hermanos se sienten ofendidos, se sienten agredidos, y no les gusta que les hablen así. ¿Sí, hermanos? Y el profeta y Jesucristo, hermanos, el mismo Jesucristo, hermanos, les dice, vayan y hablen, y no tengan miedo, tienen que hablar con verdad. Y eso, hermanos, a nosotros debemos de tener esa convicción plena. Tenemos que hablar con verdad. ¿Para qué? Para que los hermanos crean, hermanos, que viene una destrucción, viene, hermanos, algo terrible, y que estamos viendo ya el principio de las cosas que están por venir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si ya creí, ¿qué espero para convertirme?
¿Qué espero para hacer un pacto con Dios? No tengo que esperar, hermanos. Si yo ya creí, yo ya nací en el Evangelio, yo ya tengo años dentro de él, ¿qué estoy esperando? Que algo suceda, que algo suceda fuerte dentro del mundo venga para que yo me pueda bautizar. Hermanos, hay 3 hermanos. Yo me sorprendí el sábado pasado que 3 de mis hermanos dijeron: hermanos, que yo ya estaba preparado. Yo ya tenía mi ropa, yo ya tenía todo, porque este año me quiero bautizar. Amén. ¿Y por qué no me dijeron antes? Porque era una sorpresa. ¿Sí, hermanos? Y eso a nosotros nos anima. Vemos, hermanos, que realmente hablar con verdad trae frutos. Y esos frutos, hermanos, se ven dentro del pueblo. 3 hermanos que se han decidido a bautizarse. El próximo Shabbat, si Dios nos permite, estaremos bautizando a 3 hermanos de este lugar. Hermanos, eso es lo que sucede cuando se habla con verdad. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando tenemos la plena convicción en el Evangelio que tenemos que hablar con esta verdad. Bien, hermanos, Moisés le dijo al pueblo todo eso que nosotros estamos viendo, en la cual, hermanos, hemos visto a través de Eclesiastés lo que dijo el predicador, que le hable al pueblo con verdad, que escudriñe, que se ponga a estudiar, que hizo, hermanos, cosas tremendas. Pero dice, hermanos, dentro de la ley, dentro de esos mandamientos, dice así, hermanos, Deuteronomio capítulo 26. Vamos a la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 26, verso 16 al verso 19. Capítulo 26 de Deuteronomio, verso 16 al verso 19. Veamos, hermanos, lo que el Señor aquí, hermanos, le dice a Moisés. Y recalca en toda la palabra del Señor, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla, hermanos, mandamientos. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos por obra esos mandamientos. Dice así, hermanos, verso número 16. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de poner por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Al Señor has ensalzado hoy para que te sea por Dios, para andar en sus caminos y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos y para oír su voz. Y el Señor te ha alcanzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como Él te lo ha dicho, para que guardes todos sus mandamientos, para ponerte en alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Hermanos, esto Moisés se lo decía y se lo decía. Hoy decimos al pueblo las mismas palabras. Hermanos, tenemos que poner en alto al Señor. Dice que cuando nosotros ponemos por práctica todos sus mandamientos, el Señor, hermanos, ante las gentes nos va a poner en alto. Amén. Y esa es la honra de Dios, porque todos los demás nos verán a nosotros y ¿qué van a decir? Ellos tienen a un Dios verdadero, tienen a un Dios que los cuida, tienen un Dios que los protege, tienen un Dios, hermanos, que nos ama y que nos pone en alto. Hermanos, yo quiero decirles algo sorprendente. En este lugar de Libres hemos llevado a cabo sábado con sábado durante la pandemia y estamos aquí. Y bendito Dios nos ha tenido cuarto. Amén. Porque nadie de nosotros hemos enfermado. Y eso, hermanos, es algo que se tiene que ver. Y eso, hermanos, a través de los medios estamos poniendo a Dios en alto. ¿Por qué, hermanos?
porque nosotros hemos creído fielmente que el Señor nos ama. Y como pueblo suyo, dice aquí, hermanos, que Él nos resguarda de todo el mal que hay. Hermano, esa es la fe que tenemos, que practicamos. Es la fe que nosotros tenemos. Y la fe, ¿qué es, hermanos? Creer, y creer, hermanos, en la grande bendición que tenemos de nuestro Dios. Eso es lo que hemos obtenido, hermanos. Y mucha gente que nos ve para gloria de nuestro Dios, nos ve a nosotros que no ha pasado nada. Y a pesar, hermanos, de tantas situaciones y resguardos, hermanos, que el mismo pueblo tiene para no contaminarse. Y sin embargo nosotros, hermanos, bendito sea su nombre, hoy estamos aquí dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque guardamos todos los mandamientos de nuestro Dios. Esa es la condición plena que nosotros tenemos que hacer. Es que, hermano, una pregunta, hermano. Dice la palabra del Señor que Él habita, pero aquellos que le obedecen, hermano. Y no todos obedecen. Bien, vamos a abrir un paréntesis un poquito grande. Y me voy a detener en algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado con todos aquellos, hermanos, que dentro de las congregaciones, que son miles o millones de gentes, que tienen un concepto mal de lo que es la ley de Dios. La tienen mal, hermanos. Y por eso mismo pasan cosas tremendas en toda esa gente. Bien, cuando se dice, hermanos, que debemos de guardar la ley, mandamientos, estatutos, preceptos, no quiere decir que la gracia la hagamos a un lado. Voy a poner un ejemplo, hermanos, y esos ejemplos están dentro de la mujer. Pero voy a tomar primero un ejemplo dentro de donde nosotros trabajamos y vivimos. Un estudiante, yo creo que todos los que hemos pasado por la universidad, y creo que mi hermana Enriqueta pasó por la universidad, hermanos, había un cuadro de honor. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes éramos? Cientos. ¿Sí? Pero había un cuadro de honor. ¿De acuerdo? En ese cuadro de honor, ¿quién aparecía? ¿O quién estaba ahí, hermanos, escrito? El mejor alumno, el mejor estudioso. ¿Qué tenía que hacer ese alumno para estar en el cuadro de honor? Esforzarse. Se tenía que esforzar, se tenía que desvelar, si tenía que trabajar, trabajaba, hermanos. ¿Sí? Y entonces fue un hombre que se esforzó para que en el cuadro de honor estuviera, hermanos, la gracia del director o la gracia que halló el director en ese estudiante para ponerlo en el cuadro de honor. Pero ese hombre que estuvo en el cuadro de honor no estudiaba, no se desvelaba, no trabajaba. Hermanos, era todo lo contrario. Tenía que estudiar, tenía que desvelarse, tenía que trabajar, tenía que hacer todo el esfuerzo de él para poder aparecer en el cuadro de honor. Halló gracia del rector a ese estudiante para ponerlo en el cuadro de honor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para hallar gracia ante Dios, ante los ojos de Él? Poner por obra los mandamientos de Dios. Esforzarnos, trabajar en la obra. ¿Para qué? Para que halle yo gracia delante de los ojos de Dios. Muy diferente, hermanos, a que dicen muchos protestantes. Hoy nosotros vivimos por gracia, no por obras. Hoy nosotros, como somos graciosos, Jesucristo vino, murió por nosotros y entonces alcancé la gracia de Jesucristo y ya estoy salvo, yo y mi familia. Miren qué bonito. Y entonces son una bola de flojos, perezosos, no trabajan y creen alcanzar la gracia de Dios. Perdón, hermanos, pero vamos a ver que no es así. La gracia se alcanza cuando yo trabajo, cuando yo me supero, cuando yo, hermanos, salgo adelante. ¿Por qué ponen, hermanos, en las grandes empresas a directores? Directores de muchas áreas. ¿Por qué ponen gerentes? Porque son gente
que tienen la capacidad de trabajar, de entender, de hacer, hermanos, que la empresa salga adelante, porque los dueños alcanzaron la gracia de esos hombres, o esos hombres alcanzaron la gracia de los dueños para ponerlos en ese puesto. No nada más porque estuvieron ahí de flojos. Hermanos, tuvieron que hacer un trabajo para poder, hermanos, alcanzar la gracia en los ojos de aquellos para ponerlos en ese lugar. Entonces, dentro del Evangelio, dentro que nosotros tenemos que comprender, es que tenemos que alcanzar la gracia de Dios para que nosotros sigamos perteneciendo al pueblo de Israel. Ejemplos, hermanos. Génesis capítulo 6, verso número 8. Génesis capítulo 6. Verso número 8. Dice así: Empero Noé halló gracia en los ojos del Señor. ¿Por qué halló gracia el Señor en los ojos, en sus ojos para Noé? ¿Por qué? Porque Noé era un hombre temeroso de Dios. Trabajaba con su familia, hacía la obra del Señor, guardaba sus mandamientos, y fue el único hombre en ese tiempo en donde el Señor alcanzó, hermanos, verlo que era un hombre temeroso, y entonces alcanzó la gracia Noé ante los ojos del Señor. Es un ejemplo, ¿no? O sea, Noé fue escogido de todos aquellos miles o millones que habían en ese tiempo, y solamente Noé alcanzó la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre diferente, era un hombre, hermanos, trabajador, era un hombre temeroso de Dios, por eso alcanzó dice así, hermanos, también capítulo 39 de aquí, de este mismo libro, capítulo 39, ¿quién más alcanzó la gracia? Vamos a hablar de José. José, hermanos, capítulo 21, capítulo 39, verso número 21. Dice así, hermanos, 39, 21. Mas el Señor fue con José y extendió a él su misericordia y dióle gracia en los ojos del principal de la casa de la cárcel. Fíjense bien, hermanos. José. Vamos primeramente con su familia. ¿Cómo eran los hermanos de José? Hermana A y B. ¿Cómo eran los hermanos de José? Hermano, hoy está con nosotros nuestra hermana Jerusa. Hermana Jerusa, ¿cómo eran los hermanos de José? Eran abusivos. Eran abusivos. ¿Qué más, hermana Aqueta? ¿Cómo eran los hermanos de José? Ayúdenle, hermano Lago. Eran muy envidiosos hacia su persona. ¿A quién eran envidiosos? A José. Hermano Bertín. Eran envidiosos. Ok. Entonces quiere decir, hermanos, que los hermanos de José, ¿cuántos eran? 12. 10. Eran 11 más José, ¿de acuerdo? Pero había una hermana que no se cuenta, ¿sí? Porque esa hermana trajo muchos problemas. Pero bueno, pero ¿cómo eran los hermanos de José? Eran flojos, eran envidiosos. ¿Quién halló gracia ante el Padre? José. Pero ¿quién era el Padre? Jacob halló gracia en José porque José era diferente. ¿Sí? Fue llevado José, hermanos, a Egipto. ¿Sí? Y allí, hermanos, cuando lo vende, halló gracia primeramente en los ojos de quién. Cuando lo compran a él. ¿Quién lo compró? Sí, pero ¿quién era el que lo compró? ¿Cómo se llama? ¿O se llamó? Potifar. Potifar. Dice que cuando lo vio, hermanos, ahí de aquel vendedor, llega y lo ve a José, dice que halló gracia
de José y lo compró. ¿Sí? Lo compró porque lo vio diferente. Y cuando lo lleva, hermanos, a su casa a trabajar, hizo que su casa prosperara. Y más todavía, halló gracia en él, hermanos. Potifar, hermanos, dijo, es que este hombre es diferente. Este hombre no es como cualquiera. Y, hermanos, halló gracia de él. Y luego, hermanos, por culpa de su mujer, ¿sí?, de Potifar, ¿qué le pasó? Lo meten a la cárcel. Y en la cárcel, hermanos, ¿de quién halló gracia? Del carcelero. ¿Por qué? Porque hizo trabajar, hermanos, a todos aquellos, los hizo trabajar diferente. Estaban bien organizados. Y el carcelero dijo, este hombre es diferente. Y halló gracia, hermanos, en él. Porque estaba con él. Y entonces, hermanos, cuando todos conocemos la historia, cuando estuvo en la cárcel, estuvo el panadero y el copero, ¿sí? Y le dijo al copero, acuérdate que cuando estés con el rey, no te olvides de mí. Y, hermanos, sabemos la historia. Entonces, hermanos, halló gracia José, hermanos, en el copero. Y le dijo cuando soñó aquel hombre, soñó, hermanos, el sueño que no podían interpretar nadie, y entonces llama, se acuerda el copero y le dice, en la cárcel hay alguien que te puede decir tus sueños. Y lo llama, hermanos. ¿Y qué pasó con esto? Que halló gracia, Faraón halló gracia de él, hermanos, en sus ojos de José. ¿Por qué? Porque era un hombre diferente. Era un hombre trabajador. Era un hombre, hermanos, totalmente apegado a las cosas de Dios. Y eso, hermanos, hizo que precisamente tomara el puesto de gobernador de ese pueblo. Hermanos, eso es la gracia. La gracia es que cuando nosotros trabajamos por la obra de Dios, hallamos gracia en los ojos del Señor. Y entonces Él nos pone, hermanos, en lugares estratégicos para que el pueblo de Dios, hermanos, crezca. Esa es la situación, hermanos. Entonces, veamos, hermanos, que no es nada más decir, por gracia soy salvo. Hermanos, por favor, hallar gracia delante del Señor es porque verdaderamente trabajamos, guardamos los mandamientos de Dios, estamos apegados, hermanos, al Evangelio. Eso es hallar gracia delante de los ojos de Dios. Trabajar, no decir, me echo a dormir, espero que del cielo caiga el pan y espero que me lleguen a llamar para que yo pueda trabajar y que haga yo lo mínimo y que gane yo mucho. Porque es lo que espera la gente. Hermanos, la gracia que nosotros hemos tenido en Cristo Jesús es que hemos comprendido que en Cristo, guardando los mandamientos del Señor, hermanos, tenemos todas las bendiciones de nuestro Dios, porque hemos alcanzado la gracia de que Dios nos pueda proteger. Así que, hermanos, hoy quiero decirles a ustedes todo esto porque no es, hermanos, el tener que guardar los mandamientos, decir, hermanos, que la ley de Dios ya no. Porque todos aquellos que predican, hermanos, el Evangelio, dicen que la ley fue dada exclusivamente al pueblo judío. Y que la ley de Dios la vino a ser a un lado y que ahora nosotros por gracia somos salvos. ¿Qué tengo yo que hacer para poder entender que la ley de Dios no ha cambiado para nada? Y vamos a ver algunos textos. Dice Deuteronomio, hermanos, capítulo 27. Capítulo 27, por eso hace rato leíamos el capítulo 26. Es un preámbulo para decirle al pueblo, tienes que poner por obra todos los mandamientos del Señor. Pero dice ya en el capítulo 27, hermanos, de Deuteronomio, del verso 15 al verso 26. Ahora, esto, hermanos, es ley de Dios. Cuando yo escucho a algunas personas, a algunos predicadores, principalmente, que Jesucristo vino y quitó la ley, para todos ellos
Ojalá y me pudieran ver miles de denominaciones que nos ven por los medios. Pero ojalá y nos vieran, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Que cuando ven esto, lo hacen a un lado. ¿Por qué? Porque no les gusta. No les gusta que se les hable con verdad. Y ojalá, hermanos, nos pudieran ver para que escuchen, hermanos. ¿Qué es ley? Y eso, hermanos, no lo vino a quitar Cristo. ¿Sí? Dice así el capítulo 27, verso número 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto, y todo el pueblo responderá amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cualquier hombre que haga una figura de cualquiera, de animal, de hombre, del espacio, de lo que sea, del planeta, de lo que sea, y le rinde culto a esa imagen de fundición, dicen que será maldito. ¿Sí? ¿Cuántos millones de gentes hay en el mundo que tienen imágenes? Y dirán algunos, hermanos, bueno, pero sí pueden hacer imágenes de a lo mejor de una víbora, la serpiente emplumada aquí en México, ¿sí? A lo mejor pueden hacer, pues no sé, algunas otras cosas, pero del cielo, hermanos, ¿y cuántos no están viendo? Amanece el día, ¿sí? Empieza el día y luego se va al horóscopo. ¿Qué dice Aries? ¿Qué dice Géminis? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquello? Ahí le están rindiendo culto, hermanos, a esos seres que el hombre inventó. Aries creo que es un chivo, ¿no? O un carnero, no sé. Géminis creo que son unos peces, ¿no? Y bueno, así el toro y cuántas cosas. Pero hermanos, le están rindiendo culto a eso. ¿Sí? Y dicen, no, bueno, es que los astros tienen poder sobre los seres humanos. ¿Dónde dice la palabra del Señor eso? Sin embargo, dice todo lo contrario. ¿Creen en ellos? Entonces, hermanos, ahí está, por eso dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y lo pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá, amén. Verso 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué es deshonrar al padre y a la madre? Cuando yo robo, cuando yo miento, cuando yo me drogo, cuando yo me emborracho, cuando yo adultero, cuando yo fornico, cuando yo odio, cuando yo hago todo eso, estoy deshonrando a mi padre y a mi madre. Porque mi padre y mi madre nunca me dijeron que hiciera yo eso. Nunca me lo dijeron. A ver, hermanos, ¿quién de los padres nos dice que vaya yo y odie yo al que mi padre o mi madre odie? ¿Cuándo me dijeron eso? Jamás, hermanos. ¿Cuándo me dijeron, oye hijo, ve y róbate 10,000 pesos porque necesito? ¿Cuándo me dijeron eso mis padres? Entonces yo deshonro a mi padre y a mi madre cuando hago cosas que ellos no me enseñaron. Y eso, hermanos, es deshonrar al padre y a la madre. Y sobre todo a nuestro Padre Dios. Cuando deshonro a Dios, cuando desobedezco los mandamientos de Dios, ahí lo estoy deshonrando. Y cuando yo no guardo el sábado, por decir algo, hermanos, o no guardo las fiestas, como dice el Señor, lo estoy deshonrando. Eso es deshonrar, hermanos. ¿Cuántos millones de gentes no deshonran a Dios? Pregunto, ¿guardan el sábado? ¿Guardan las fiestas? ¿Guardan la ley de la alimentación? Que lo vamos a ver también. Hermanos, eso es deshonrar a Dios. Verso número 17. Maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cuántos y cuántos, hermanos, en las provincias y también en la ciudad se roban, hermanos? ¿Sí? O reducen el término, vamos a decir, de la herencia. ¿Sí? Le dejan a un, y eso se ve, hermanos, mi hermana Enriqueta está muy bien enterada de todo esto.
¿Cuántos y cuántos no roban herencia? Reducen el término de lo que les corresponde. Tienen un terreno y dicen, bueno, pues no se da cuenta, ¿sabes qué? Róbale unos 10 metros, ni se va a dar cuenta. Róbale esto, róbale aquello. Reducen el término. ¿Sí? Y digo, eso, si nos metemos a la cuestión, hermanos, de lo que es físicamente. ¿Cómo se reduce, hermanos, el término dentro del conocimiento? Un ejemplo, hermano Angelito. Un ejemplo de cómo reduzco el conocimiento de la palabra de Dios. Un ejemplo es cuando se predica y no se dice toda la verdad. Se está reduciendo, se está minimizando ciertas cosas que se tienen que hacer, pero no las toman en cuenta. Hermanos, hay muchas denominaciones que tienen un cuaderno de estudio. O sea, muchas denominaciones que tienen un cuaderno de estudio. Y le dicen a toda la iglesia y a todos los obreros, solamente habla de lo que está aquí. Y tienes que creer de lo que aquí dice. Nada más. Y no te metas en problemas. No hables más de lo que debe de ser. Solamente encáusate a esto. ¿Qué es lo que están haciendo? Están reduciendo el conocimiento que yo puedo tener de cualquier tema. ¿Sí? De cualquier tema. Están reduciendo el término de mi propiedad. ¿Cuál es mi propiedad desde que Jesucristo me dio a conocer esto? Esta es mi propiedad ahora. Amén. Y cuando a mí me dicen y me impiden que yo hable de esto, están reduciendo el término de mi propiedad, que es, hermanos, la palabra de Dios. Esto, hermanos, es lo que pasa precisamente lo que dice nosotros. Verso número 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Un ciego, hermanos, si guía a otro ciego, ¿qué le va a pasar a los dos? Van a ir al hoyo, ¿sí? Pero uno que sabe, uno que entiende, hermanos, y uno que tiene conocimiento, a un ciego llega y le dice, ¿sabes qué? Quiero cruzar la calle. Pero si no le ayuda correctamente, hermanos, y si ve que hay un hoyo, y este cuate, o esta persona, va, hermanos, y hace errar al ciego para que caiga en el hoyo, dice, maldito va a ser. Maldito. Y dirá todo el pueblo, amén. Un ciego, hermanos, no puede guiar a otro. Uy, hermanos, si hablamos de la cuestión espiritual, ¿cuántos ciegos en el mundo hay? Aparte, creo que hasta nosotros, todos somos ciegos. ¿Cuántos musulmanes? Yo pregunto, hermanos, ¿el musulmán es ciego espiritualmente? Voy a tocar algunos ejemplos. ¿Sí? El musulmán es ciego, es ciego. El hinduismo es ciego, es ciego. El brahmanismo es ciego, es ciego. El cristianismo es ciego. No todos. No todos. ¿Cuántas denominaciones evangélicas cristianas hay? Hay miles y están ciegos. ¿Sí? Ahora pregunto, hermanos, ¿el judío está ciego? Sí. Yo no lo digo, hermanos. Lo dice la Escritura. El judío está ciego. ¿Por causa de quién? De nosotros. Sí. Por su incredulidad. Está ciego. Entonces, hermanos, dice, maldito el que hiciere errar al ciego. Entonces, si el judío está ciego, hermanos, es por causa mía. Entonces, yo no tengo ningún derecho de guiar a este ciego a que si yo estoy creyendo, hermanos, en una cosa diferente al evangelio, lo hago errar, hermanos. ¿Qué tengo que hablar yo con el judío? No se deja hablar, no se deja. Entonces, hermanos, no puedo hablar con él. Por eso dice Jesucristo, nada tengo que ver yo con ellos. ¿Por qué? Porque yo no puedo pasarme a donde están ellos y ellos no pueden pasar a donde estoy yo. Por eso dicen, hermanos, que dicen ser judíos y no lo son. Y no lo son. Entonces, hermanos, allí es. Eso es precisamente la ceguera. Verso 19. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Bien, hermanos.
¿Quién es el extranjero? ¿Quién es la viuda? ¿Quién es el huérfano? Hay miles de todas estas personas. Y dice, hermanos, que cuando yo tuerzo el derecho del extranjero o del huérfano o de la viuda, maldito soy. ¿Cuántos extranjeros, hermanos, vienen a este lugar? Aquí, hermanos, a este lugar. ¿Vienen muchos? ¿A poco no han venido, hermanos católicos? ¿A poco no han venido, hermanos protestantes? Han venido. ¿Torcemos el derecho de ellos? No, hermanos. Al contrario, los invitamos a que enderecen, hermanos, su camino. Los invitamos. Pero hay muchos, hermanos, que llega un extranjero, y les comentaba yo, hermanos, en alguna ocasión, llega una persona en la fiesta de Pascua, en la fiesta de Pascua. No es, hermanos, vamos a decir que viene de otro país, pero él quiere tomar, hermanos, la Pascua, y que pertenece y que guarda los mandamientos. Pero llega alguien y dice, bueno, es que no está bautizada con nosotros, pero viene de otro lugar, y en aquel lugar, pues a lo mejor guarda los mandamientos, ¿no? Y se levanta, hermanos, para tomar la Pascua, y el que está oficiando no se la da. Tuerce, hermanos, el camino de este extranjero, del huérfano y de la viuda. Y hermanos, ¿cuál es el huérfano? Que tiene derecho, hermanos, a que se le ayude. ¿Cuál es la viuda? Que tiene derecho a que se le ayude. No podemos torcer sus derechos de ellos. Bien, verso número 20. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el rezago de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Hermana Enriqueta, dentro de los problemas que usted maneja, ¿ha escuchado que algún hijo se metió con su madrastra y que los han demandado? No, hermano, todavía no se dan esos casos. En todo el mundo se ve esto. Ahora yo pregunto, estos mandamientos, vino Jesucristo, los quitó de la ley y ya los puedo yo hacer. O sea, ¿Jesucristo me da la libertad para que yo haga todo esto? No. ¿Verdad que no? Esto es ley. Esto es ley. Estos son mandamientos, preceptos, estatutos. ¿Cómo yo puedo decir a la congregación que Jesucristo vino y quitó la ley y que ahora por gracia soy salvo? Verso número 21. Maldito el que tuviere parte con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjense, hermanos, esta versión es una versión, hermanos, Reina Valera, hermanos, ¿sí? Pero veamos lo que dice la versión católica, ¿sí? Y la versión católica todavía, hermanos, es un poquito más fuerte, ¿sí? Dice así el verso 21 en la versión Reina Valera. Maldito el que tuviere parte con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Dice aquí en la versión católica, el verso número 21, dice así, hermanos. Maldito el que tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo dirá, amén. Aquí es más directo. ¿Sí? Entonces, hermanos, a veces por eso les digo, es necesario tener una versión y otra para poder comparar y ver un poquito, tener más de luz, para que yo lo pueda entender. ¿De acuerdo? Verso número 22. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Habrá esas situaciones? Sí. ¿Habrá gente que se meta con los animales a tener relación sexual? Sí. Y principalmente las mujeres. Principalmente las mujeres. Aquellas mujeres que tienen mucho dinero y que son solas, hermanos, tienen a sus perritos, ¿sí? Y los cuidan, es más, duermen con ellos. Ahí en su cama, hermanos, ahí duermen. Hermanos, esto es ley. Cristo vino y lo quitó, y por eso lo hacen. Caray. Vean, hermanos, cuando se habla sin sentido. Cuando se habla sin sentido.
Bien. Verso número 23. Maldito el que se echare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, ¿cuántos problemas hay en el mundo por tener relaciones hombres y mujeres que se meten con la suegra o con el suegro? ¿Sí? De una parte de otra. Y hermanos, esto se da y esto es ley. 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué es herir ocultamente? Quiero matar a mi enemigo. Contrato algunos matones, te pago tanto, lo matas, pero no digas nada. Y van, hermanos, y los matan. ¿Se ve esto, hermanos? Sí. En todas partes. Esto se ve en todas partes. Van y matan, hermanos, y lo hacen en oculto. Y hermanos, y no nada más eso, para hacer infinidad de cosas. Hoy, hermanos, está muy dado el secuestro. Y el secuestro no lo hacen hasta dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia, los familiares secuestran, hermanos, a los parientes para sacar dinero. Ocultamente lo hacen. Bien. Verso 25. Maldito el que recibiere don, o sea, un beneficio, para herir de muerte al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Va relacionado, hermanos, con lo que dijimos. Pero un inocente, hermanos, ¿qué es un inocente? Que no tiene culpabilidad. Yo llegué al conocimiento de la palabra del Señor a la edad de 35 años. ¿Era yo inocente al conocimiento de eso? Sí. Era yo inocente. ¿Por qué? Porque no sabía yo nada. ¿Sí? ¿Cuántos y cuántos llegan así a la congregación? Miles, hermanos. ¿Sí? Y cuando yo le digo a ese inocente, te voy a enseñar como yo creo, te voy a decir como yo digo, y te voy a enseñar cosas que tú no sabes. Pero así como yo te lo diga, así lo tienes que creer. ¿Es válido eso? No, porque lo estamos dice aquí, hermanos, que va a ser válido. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que apegarnos a lo que dice la verdad, y la verdad es así. No es lo que yo diga, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Hermanos, dentro de esto, habíamos hablado ya hace poco, y ustedes se recordarán, que hablamos del judaísmo. Y el judaísmo, hermanos, es una manera totalmente diferente a lo que dice el Evangelio. Totalmente diferente. Hagan de cuenta, hermanos, de extremo a extremo. El judaísmo, hermanos, está perdido por completo. Tiene libros y libros, y hermanos, así yo creo que me quedo corto, de libros que tiene, y que se enfocan más a todos esos libros, tradiciones de hombres, que a la palabra del Señor. Están perdidos, hermanos. Pero bueno, maldito el que recibiera el don para herir a estos inocentes que no conocen nada, pero que les enseñan mal. Y dirá todo el pueblo, amén. Verso 26, viene lo más difícil para todo esto que hemos hablado, hermanos. Con eso voy a terminar, y en la tarde voy a tener que continuar, porque hay que ver todavía muchas cosas de la palabra creer. Vean, hermanos, solamente estamos viendo la frase, hermanos, o la palabra creer. Y de ahí, hermanos, se derivan demasiadas cosas. Por eso dice Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no, será condenado. Entonces, hermanos, creer no nada más es decir creo. No, veamos, hermanos, todo lo que significa creer. O sea, creer tiene, hermanos, un sentido, hermanos, demasiado profundo. Verso 26, con esto concluimos. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Esto, hermanos, que hemos visto es ley. Y si yo no las ratifico, las recalco, las enseño, como dice la Escritura,
soy un maldito, hermanos. Por eso dice, hermanos, el texto del profeta: maldito el hombre que confía en el hombre. No debo de confiar en el hombre, debo de confiar en lo que dice la palabra de Dios. Pero los hombres fallan. Entonces, hermanos, ¿por qué entonces le tengo que hacer caso al hombre? Algo que diga, porque como son decía por ahí un hermano, es el alto mando. Y como es el alto mando, a él le tengo que dar rendición. Y hermanos, eso es algo terrible que pasa dentro de las congregaciones. Lo que diga el alto jerarca, eso es lo que debemos de hacer. Y entonces dice Pedro, dice, hermanos, precisamente, y no nada más era Pedro porque lo había analizado así, sino que los mismos del Sanedrín, cuando atacaban a los discípulos, decían ellos: oye, y si estamos en contra de Dios, porque estos hombres hacen lo que nosotros no podemos hacer. ¿Y qué tal si estamos nosotros en contra de ellos y estamos resistiendo a Dios y no a los hombres? Y Pedro, hermanos, dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer al Evangelio, no a lo que dicen los hombres. ¿De acuerdo? Bien, en la tarde, hermanos, vamos a concluir con todo esto, hermanos, porque ¿cómo debemos de interpretar los textos, hermanos, de Romanos, de Gálatas y de algunos otros textos más, en donde dice, hermanos, que por fe y porque por gracia somos salvos y no por obras? Vamos a analizar qué es lo que yo tengo que analizar ahí, hermanos, para poder comprender y darle, hermanos, la verdadera interpretación a todos los textos. Así es que, hermanos, creer no es fácil, hermanos. Es meternos en el conocimiento de Dios para poder analizar cada uno de los textos y no, hermanos, tergiversarlos. Hay que saberlos entender para que así no caiga yo en una contradicción, yo mismo me venga a contradecir en lo que dice la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, en la tarde ya les robé 15 minutos, hermanos. En la tarde concluimos con este tema, hermanos, que es creer. Así que, hermano Angelito, en la tarde, segunda parte de creer. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Amén.